Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Jujutsu Kaisen, Naide Edap de Hacks Wolf 4. Capítulo 91, Yuji Itadori. Nota del autor. Confíen en mí, me gusta Yuji. Kasimo es un granjero fracasado que ni siquiera entra en el top 10. Kusakabe tiene mejores hazañas. Hace 8 años, Yuji Itadori. Abrí los ojos y lo primero que vi fue un techo gris oscuro. A mi izquierda había una pequeña ventana en la parte superior de la pared. ¿Dónde estoy? ¿Un sótano? Giré la cabeza hacia la derecha y mis ojos se abrieron de golpe al ver unos barrotes que cubrían todo un lado de la habitación, como si fuera una jaula. Entonces me di cuenta de que estaba acostado sobre una cama delgada, sin almohada, en lugar de estar tirado sobre el duro suelo. ¿Qué clase de lugar es este? Mientras me incorporaba, intenté ordenar mis pensamientos para entender cómo había acabado allí. Me quedé pensando un momento. ¿Qué ocurrió antes de esto? Entonces los recuerdos me golpearon de lleno. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro al comprender lo que había pasado. Mi respiración se aceleró y mis ojos se abrieron de par en par. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Abuelo. No. No, no, no. Eso no pudo haber pasado. Estábamos cenando y luego. Una mujer de cabello blanco. Sangre. Hielo. Abuelo. Step. 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 Escuché unos pasos acercándose lentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras el pánico se apoderaba de mí. Tengo que salir de aquí. ¿Pero cómo? No podía atravesar los barrotes de metal. Y la ventana estaba demasiado alta. Piensa. Tiene que haber alguna forma. Step. La mujer que había matado al abuelo dobló la esquina y simplemente se quedó observándome. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero me pareció una eternidad. Suspiró. El recipiente hace demasiado ruido. Hablé con voz temblorosa. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué mataste al abuelo? Pero me ignoró por completo. En su lugar caminó hacia una mesa metálica repleta de objetos extraños y desagradables. Se llevó un dedo a la barbilla mientras murmuraba para sí misma. Tendrá que estar listo cuanto antes para acelerar el juego de la matanza, así que primero habrá que aumentar su tolerancia y despertar su energía maldita. Este servirá. La mujer tomó un extraño objeto negro y reseco que parecía una pasa enorme y comenzó a caminar hacia la jaula. Por puro instinto retrocedí. Pero enseguida mi espalda chocó contra la pared. Creak. Abrió la puerta. Ni siquiera pensé en huir. Podía matarme cuando quisiera. Step. 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 Se detuvo a menos de medio metro de mí. Las lágrimas comenzaron a acumularse mientras extendía una mano. Grab. Me agarró del cabello y me levantó el rostro. La miré directamente a los ojos, completamente horrorizado. ¿Por qué? Una vez más. Me ignoró. Levantó el objeto delante de mí. Es hora de empezar. Glub. Me metió aquel objeto en la boca y siguió empujándolo hasta obligarme a tragármelo. Tenía un sabor horrible. Cough. Cough. La mujer dio un paso atrás y por fin pude respirar. Mientras intentaba comprender qué acababa de ocurrir. Sentí algo. Budum. Mi corazón. Las lágrimas brotaron sin control. Dolía. 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 Sentía que todo mi cuerpo. Blech. Vomité. Pero aquel objeto no salió. La mujer habló. ¡Qué espectáculo tan desagradable! Pensar que tú serás su recipiente. Alcé la vista. Me observaba con una expresión de absoluto asco. Al segundo siguiente. Su disgusto se convirtió en una sonrisa. Esto llevará un tiempo.
Mamá. Alguien. Ayúdenme. POV presente, colonia número 1 de Tokio. Mátame. Choso se quedó inmóvil. Yuji lo observaba con unos ojos completamente vacíos, sin la menor emoción. En esta línea temporal, Yuji jamás escuchó las últimas palabras de su abuelo. Después de haber sido encerrado, obligado a convertirse en un recipiente y participar en el genocidio de toda una colonia, ya no le quedaban ganas de vivir. Se había convertido exactamente en lo que Uraume, Kenjaku y Sukuna deseaban. Una herramienta. Una cosa. Un recipiente. Uraume se había asegurado de que el único propósito de su vida fuera servir como recipiente de Rayomen Sukuna. Cuando Yuji pronunció esas palabras, tanto Naohiro como Choso guardaron silencio. Nadie. Ni siquiera Naohiro. Esperaba que el antiguo protagonista hubiera perdido completamente la voluntad de vivir. Con el corazón destrozado, Choso murmuró. Yuji. El rostro de Yuji permanecía vacío. Ya no me importa nada. Aquellas palabras hicieron que Choso lo abrazara con aún más fuerza. Naohiro caminó hasta donde estaba Uraume. Grab. La agarró del cabello y la obligó a levantar la cabeza. ¿Qué le hiciste? Con el rostro ensangrentado, Uraume lo miró fijamente. Ato. Intentó escupirle en la cara. Naohiro simplemente inclinó la cabeza y lo esquivó. ¡Bam! Le estampó el rostro contra el hormigón. Naohiro volvió a incorporarse. Choso, haz con ella lo que quieras. No parece tener ganas de hablar, así que iré a reunirme con los demás. Choso permaneció en silencio mientras dirigía una breve mirada hacia Uraume. Yuji seguía inmóvil. Pero estaba despierto. Entonces Kogane habló. Aunque no era su voz habitual. Has crecido muy bien, Yuji. Un pequeño destello de vida apareció en los ojos de Yuji. Mamá. La voz continuó. No te preocupes, hijo mío. Ya casi has terminado. Naohiro entrecerró los ojos. ¿Ya terminaste de esconderte, Kenjaku? Kogane, ahora controlado por Kenjaku, respondió. ¿Quieres saber algo, Naohiro? Ya terminé. Realicé incontables experimentos, encontré al ser que desafía las reglas del mundo y creé el mayor Battle Royale entre hechiceros de la historia. Los hechiceros más fuertes de todas las épocas han muerto, y ahora voy a ponerle fin a todo. Vos. Gojo apareció de la nada cargando a Akari y Maki. Bob. Los dejó caer sobre el suelo. Ignorando por completo sus quejas, comenzó a estirarse. ¿Es hora del jefe final? Maki y Akari comenzaron a sudar frío. Acaba de pelear contra Sukuna. Naohiro arqueó una ceja. Sí. Solo hay que dejar que el hombre termine su monólogo de antagonista de anime. Le encanta hablar de más. Step. Tanto Gojo como Naohiro percibieron que alguien acababa de entrar en la barrera de la colonia número 1 de Tokio. Naohiro habló antes de que Gojo pudiera teletransportarse. Espera. Si muere, la fusión va a comenzar. Gojo se quedó pensativo un instante. ¿Lo de Tengen que mencionaste? Naohiro cruzó los brazos. No sé exactamente qué es, pero va a ser un problema. Oye, ¿tu cerebro está bien? Gojo sonrió mientras hacía crujir su cuello. Sí. Preferiría no volver a hacerlo, pero si no hubiera restaurado mi técnica a tiempo, aquella flecha de fuego habría sido mucho peor. Naohiro soltó un quejido al percibir quién era. Ah. Creí que quien había entrado era Kenjaku. No este tipo. BTZ. Un relámpago cayó del cielo. ¡Boom! Impactó de lleno contra Naohiro. Cuando el humo se disipó, un fino hilo de sangre descendía por un costado de su cabeza. Clink. Naohiro sonrió. Así que tú debes de ser el granjero. Un hombre empuñando un bastón apareció con una enorme sonrisa. Así que tú debes ser Naohiro Zenin. En lugar de prestarle atención a la posibilidad de pelear, Naohiro giró hacia Maki.
Con una sonrisa de ojos cerrados dijo: Maki. La espada. Sin perder un segundo, ella le lanzó su katana divisora del alma. Grab. Gojo bostezó mientras Naohiro apuntaba la espada hacia Kasimo. BTZ. Kasimo rugió cuando su cuerpo quedó envuelto por la electricidad. Bestia mítica ámbar. Saltó directamente hacia Naohiro. Slice. Kasimo habló, confundido. Su cuerpo se partió limpiamente en dos. Kogane anunció: has obtenido 75 puntos. Ahora que todos los hechiceros reencarnados despertados para el juego de la matanza han muerto, la fusión dará comienzo. Los ojos de todos se abrieron de golpe. No. La fusión no se había activado con la muerte de Kenjaku. Él sabía que Kasimo terminaría matándose solo. Sabía que todos los hechiceros reencarnados del juego de la matanza acabarían muriendo. Sabía que Sukuna perdería. Y ahora. La fusión iba a comenzar porque Kasimo no pudo quedarse trabajando en el campo. De repente, el cielo se oscureció. O mejor dicho, se formó una barrera. ¡Puff! Choso se sobresaltó cuando Yuji desapareció de sus brazos. Akari fue el primero en reaccionar. Suspiro. Será mejor que me prepare entonces. Expansión de dominio, apuesta de muerte ociosa. Naohiro murmuró entre dientes. Murmullo. Y luego me llaman a mí el mercader de dominios. Contrario a lo esperado, el dominio de Akari se desvaneció en cuanto apareció. Fue entonces cuando todos comprendieron que no estaban dentro de una barrera normal. Era una expansión de dominio. Capítulo 92. La fusión. Nota del autor. Como Jujutsu Kaisen aún no ha terminado, la fusión en esta historia será diferente a la del manga, porque yo no soy Heye. Llegados a este punto, pueden considerarlo un universo alternativo o no, debido a la interferencia de Naohiro. A partir de aquí, el universo de JJK será completamente distinto al futuro del manga, ya que este todavía no se ha publicado. Probablemente esto envejezca mal, pero no me importa. POV Colonia número 1 de Tokio. Naohiro habló al instante. Todos, acérquense a mí. Dominio simple. Un círculo azul apareció a su alrededor, cubriendo a Maki, Choso, Akari y al inconsciente Iguruma mientras Naohiro adoptaba una postura defensiva. Emoción fugaz del cerezo caído era un método poco eficiente para contrarrestar dominios, quizá incluso más que la canasta de mimbre hueca, dependiendo del tipo de expansión. En una situación como aquella, bastaba con un dominio simple. Además, tenía la ventaja de poder proteger a varias personas al mismo tiempo. Aparte de Naohiro y Gojo, nadie presente tenía forma de enfrentarse a una expansión de dominio. Maki no poseía energía maldita. Solo podían ocurrir dos cosas. O era inmune al impacto garantizado gracias a las propiedades de su restricción celestial. O era incapaz de defenderse de él. Si el dominio afectaba absolutamente a todo lo que se encontraba en su interior, entonces el impacto garantizado también podía alcanzarla. Akari era completamente inútil si no podía desplegar su dominio. Choso no disponía de ninguna técnica antidominio. Y el dominio de Iguruma no era lo bastante refinado como para enfrentarse a la barrera actual. En lugar de desplegar su propio dominio simple, Gojo sonrió. Con la venda ya retirada de sus ojos, cruzó los dedos. Veamos qué tan refinada está esta cosa. Expansión de dominio, vacío infinito. Voz. Una barrera negra surgió alrededor. Gojo encerró a todos dentro de su dominio. Pero Naohiro protegió al grupo con su dominio simple. El dominio permaneció estable. Hasta que Cisle comenzó a derretirse desde la parte superior. Gojo arqueó una ceja. No voy a mentir, está bastante genial. Su dominio no había perdido un choque de dominios. Tampoco había sido destruido desde el exterior. Simplemente se estaba desmantelando poco a poco. Solo una persona en el mundo era capaz de desmontar un dominio tan poderoso como el de Gojo.
Tengen. Si era la única capaz de semejante hazaña. Entonces aquello significaba que esa era la expansión de dominio de Tengen. Los ojos de Naohiro se abrieron. ¿No se suponía que su técnica era la inmortalidad? Entonces, ¿cómo funciona su impacto garantizado? Todos lo miraron mientras encajaba las piezas. Entonces habló. Barreras. Aunque la técnica maldita de Tengen era la inmortalidad, su dominio extendía su alcance a todo aquello atrapado en su interior, permitiéndole utilizar la manipulación de barreras como medio para aplicar su impacto garantizado. Naohiro explicó. El impacto garantizado de esa vieja le permite usar su manipulación de barreras sobre cualquier cosa dentro del dominio. Como tu dominio no llegó más lejos que el suyo, pudo desmantelarlo desde fuera. Eso significa que... Gojo sonrió. Cualquier persona o cosa atrapada aquí está literalmente en la palma de su mano. Choso permanecía mirando al vacío. Eso explica cómo Yuji fue teletransportado. Maki cruzó los brazos. Entonces, ¿por qué el dominio simple sigue intacto? Clink. Naohiro sonrió con suficiencia. Me adapté. Como si nada hubiera pasado, Gojo entró tranquilamente en el dominio simple, como si su propia expansión no acabara de ser desmantelada delante de todos. Akari terminó por sentarse. ¿Y ahora qué? ¿Nos quedamos aquí esperando a que ocurra algo? Naohiro negó con la cabeza. Conociendo a Kenjaku, aparecerá en cualquier momento. POV Naohiro. Esto no era como quería que acabaran las cosas. Pero no puedes detener algo que ya ha comenzado. Aunque yo estoy perfectamente dentro de este dominio. No puedo decir lo mismo de los demás. Si deshago el dominio simple, todos quedarán expuestos al impacto garantizado. Desplegar mi propia expansión de dominio tampoco resulta rentable. Aunque ya me haya adaptado al dominio de Tengen, sería un desperdicio de energía maldita. No puedo luchar mientras los demás siguen literalmente en manos de una de las mejores usuarias de barreras del mundo. En resumen, estamos jodidos. Step. Todos entrecerraron los ojos cuando una chica de cabello blanco, de aproximadamente 1,5 metros de estatura, apareció de la nada. Pero no era Tengen. Tenía suturas. Todos notaron que llevaba a Yuji sujeto por la parte trasera de la camisa. Aquella Tengen sonrió ampliamente. ¿Qué te parece lo que hice con el lugar? Le devolví la sonrisa. Un 2 sobre 10. Soltó una breve carcajada. Resulta que, cuando llevas las técnicas hasta su máximo potencial, pueden ser mucho más poderosas de lo que cualquiera imaginó. No pude evitar recordar a Sukuna y Yorozu. Pero Megumi era diferente ahora. Tenía que acabar con esto antes de que todo cambiara de verdad. Era el enfrentamiento final. Sonreí mientras recordaba lo que había logrado la contraparte de Megumi. Abrir un agujero en una expansión de dominio. Kenjaku no podía vencer a Gojo en un choque de dominios. Solo podía desmantelar su barrera desde el exterior. Así que Gojo debería ser capaz de abrir una brecha en la barrera utilizando su propio dominio antes de que Kenjaku lograra desmontarlo. Me acerqué y le susurré. En voz baja. Llévate a los demás y abre un agujero en el dominio. Deberías poder teletransportarlos fuera. Por una vez, Gojo no respondió con uno de sus comentarios burlones. Simplemente asintió. Sujetó a Akari y a Maki. En circunstancias normales habría tenido que escoger entre luchar contra Kenjaku o salvar a sus alumnos. Pero ahora que yo estaba aquí, podía elegir salvarlos. Por desgracia, solo podía sacar a 2 personas cada vez. Y, siendo sinceros, no le importaba demasiado Choso. Para él, Iguruma no era más que un jugador cualquiera del juego de la matanza. Kenjaku continuó hablando. Gracias, Naohiro. Grité con todas mis fuerzas. Ahora. Deshice el dominio simple. Gojo juntó las manos para teletransportarse. Clap. Crack. Satea. Pero la barrera del dominio se hizo añicos. Sin pensar un solo instante más.
Me lancé sobre Kenjaku. Grab. Spurt. Aparecí frente a él en un instante. Mi mano derecha atravesó su cabeza mientras con la izquierda lo sujetaba por el cuello. Mierda. Movió el cerebro para esquivar el golpe. Seguía sonriendo mientras la sangre corría por su rostro. Deberías haber ido a por el chico. Fusionar. Splat. Apreté la mano. Su cerebro quedó completamente destrozado. El cuerpo de Tengen fue absorbido por Yuji mientras retiraba la mano de la cabeza de Kenjaku. Sin perder tiempo, lancé la palma hacia el muchacho. Lo siento, Yuji. Splat. Clink. Bajé la vista. Había un brazo atravesándome el pecho. Mis ojos se abrieron de golpe. Mi alma. Rip. Yuji retiró lentamente el brazo de mi pecho. ¡Bam! Respondí al instante con un puñetazo directo al rostro mientras regeneraba el agujero en mi pecho mediante técnica maldita inversa. ¡Boom! Yuji salió despedido y atravesó un edificio. Algo me había arrebatado. Pero eso no era lo más importante. ¿Cómo demonios consiguió herirme? ¿Qué demonios fue eso? Cuando lo golpeé. La sensación fue exactamente la misma que experimenté cuando intentaba comprender el funcionamiento de las barreras de Tengen. Era como si estuviera alterando constantemente las propiedades de su propio cuerpo. Mis ojos se abrieron de golpe. Puede ignorar mis adaptaciones utilizando las propiedades de manipulación de barreras de Tengen. ¿Y esa presencia? Clap. Gojo apareció a pocos metros de mí. ¿Entonces? ¿Ya lo mataste? Suspiré. No. Aún nos queda el jefe final. Los ojos de Gojo se afilaron. Parecía que él también lo había percibido. Tras pensarlo unos segundos, comprendí lo ocurrido. Antes de retirar el brazo de mi pecho, había conseguido arrancar un pequeño fragmento de mi alma. Lo regeneré enseguida. Pero ese no era el problema. El problema era lo que había terminado llevándose. Hablé con incredulidad. Tiene que ser una maldita broma. Una voz resonó por todo el lugar. Expansión de dominio, santuario malévolo. Capítulo 93, Caos. Nota del autor. Sí, le di a Sukuna más motivos para que le digan fraude. Tenkuna. POV Colonia número 1 de Tokio. Expansión de dominio, santuario malévolo. Voz. Contrario a lo que muchos esperaban, una barrera negra envolvió únicamente a 3 personas. Por desgracia, el dominio de Gojo aún se estaba recuperando tras haber sido utilizado contra el dominio de Tengen. Y para evitar que Gojo volviera a destrozarse el cerebro, Naohiro tomó la iniciativa. Entrecerrando los ojos, declaró. Expansión de dominio, ciclo del Sasha. Sin embargo. Crack. Shatter. El dominio de Naohiro se hizo añicos. El santuario malévolo permaneció intacto. Slice. Naohiro y Gojo fueron alcanzados por los cortes. Rayomen Sukuna había recibido un golpe casi mortal durante su combate contra Gojo y Naohiro. Pero, para cumplir el voto vinculante que había hecho con Choso, Naohiro debía mantenerlo con vida. Destrozar el alma de Sukuna era la forma más efectiva de neutralizarlo sin romper esa promesa. Aunque Naohiro hubiera absorbido el conocimiento y la energía maldita contenidos en el dedo de Sukuna, era imposible eliminarlos por completo. Aquello ya formaba parte de su propia alma. Así que, cuando Sukuna recuperó el fragmento de alma que permanecía dentro de Naohiro, más que manipular un alma ajena, fue como si una parte de sí mismo hubiera regresado automáticamente a su lugar. Era la única manera de que pudiera moverse con normalidad después del devastador daño sufrido por su alma. Aunque aún podía regenerarla, las heridas eran prácticamente irreparables. A menos que consiguiera otro fragmento para rellenar parte del daño. Sukuna sabía que era incapaz de derrotar simultáneamente a Gojo y Naohiro. Por eso decidió aceptar la oferta de Kenjaku y unirse a la fusión.
Ahora era un ser combinado con la mayor maestra de barreras y la cabeza de la sociedad del Jujutsu. Aunque Tengen fuera una experta absoluta en barreras, Sukuna seguiría imponiéndose en un choque de dominios gracias al refinamiento y a la inmensa cantidad de energía maldita que podía invertir en el suyo. Ella dominaba el concepto de las barreras. Él dominaba las expansiones de dominio. Durante el combate anterior había estado perdiendo los choques de dominios. Su dominio no podía mantenerse abierto frente a los dos hechiceros más fuertes de la era moderna debido a la inestabilidad provocada por múltiples enfrentamientos consecutivos. Así que, dale al mayor maestro de expansiones de dominio todo el conocimiento sobre barreras que poseía Tengen. Y obtendrás al mayor maestro de barreras de toda la historia. Muy por encima de Tengen y de Kenjaku. Sin embargo, seguía existiendo un problema. Físicamente, Sukuna era mucho más débil que durante el combate anterior. Tras recuperar aquel fragmento de alma, apenas poseía una fuerza equivalente a 15 o 16 dedos. Por eso recurrió a una barrera cerrada. Necesitaba sanar tanto como fuera posible mientras mantenía a Gojo y Naohiro a distancia. En lugar de confiar en su fuerza bruta, utilizaba técnicas de barrera llevadas a un nivel trascendental para contener a ambos hechiceros mientras recuperaba lentamente su poder. Antes de recibir otro corte, ambos hablaron al mismo tiempo. Emoción fugaz del cerezo caído. Dominio simple. Cisle. Slice. El dominio simple de Gojo se consumió mientras cientos de cortes recorrían su cuerpo en apenas un segundo. Cubierto de sangre, sonrió. Emoción fugaz del cerezo caído. Aunque no fuera especialmente eficaz para contrarrestar dominios, era perfecta contra Sukuna. El dominio simple dependía de una barrera, algo que Sukuna podía desmantelar. Pero la emoción fugaz del cerezo caído era una técnica de espadachines que no dependía de dominios. Slice. 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 Los cortes apenas resultaban superficiales. El impacto garantizado del dominio aún no había recuperado toda su potencia. Mientras recibían únicamente heridas leves, ambos pudieron observar por fin el nuevo aspecto de Sukuna. Era más bajo que Yuji, pero conservaba el mismo cuerpo. La diferencia era que ahora tenía el cabello blanco y desordenado, una segunda boca en el abdomen y dos brazos adicionales, además de 4 ojos distribuidos entre 2 pares de cuencas. Sukuna sonrió. Es hora de la segunda ronda. Gojo parecía ligeramente molesto. La primera debió ser suficiente. El ojo de Naohiro comenzó a temblar. ¿En serio no puedes ganar usando tu propio cuerpo? Aunque ambos bromeaban, sabían perfectamente que debían acabar con él. Tengen había desaparecido. Las barreras puras que rodeaban Japón estaban colapsando, eliminando la supresión de los espíritus malditos. Si nadie hacía nada, las maldiciones se extenderían por todo el mundo y alcanzarían países que apenas sabían de la existencia del Jujutsu. Con Gojo alterando el equilibrio mundial, el planeta entero caería en el caos debido a la aparición de incontables maldiciones poderosas. POV Naohiro. Esto está mal. Muy mal. Estamos atrapados dentro de su dominio y está anulando nuestras técnicas. Peor aún, este dominio incorpora supresión y alteración de propiedades. Eso solo significa una cosa. No puedo adaptarme mientras permanezca aquí. Por ahora todavía puedo utilizar energía maldita. Pero mi técnica ha desaparecido. Como ahora está fusionado con Tengen, sabe absolutamente todo lo que ella sabía sobre mí. Es una mierda. Pero tendré que recuperar a Tengen de alguna forma. No soporto a esa vieja. Pero nadie la iguala en conocimiento sobre barreras. Su cerebro ya no existe. Aunque eso nunca impidió que ocurrieran las reencarnaciones. Tendré que averiguar qué puedo hacer utilizando mi manipulación del alma. Si consigo ponerle las manos encima a Sukuna, debería ser capaz de hablar con Tengen. POV tercera persona. Conscientes de que el tiempo jugaba en su contra mientras Sukuna regeneraba lentamente su alma y Tengen permanecía atrapada.
Gojo y Naohiro cargaron contra él. Solo había una forma de escapar. Obligarlo a desactivar su dominio. Sukuna sonrió mientras sus dos brazos inferiores juntaban las palmas. Barrera pura. Tanto Gojo como Naohiro notaron inmediatamente que la manipulación de su energía maldita comenzaba a ser alterada. Gracias a su dominio absoluto sobre ella, no era suficiente para bloquearla por completo. Pero sí bastaba para impedir que Naohiro pudiera ejecutar un destello negro. Sukuna descendió de su santuario y se enfrentó directamente a ambos. Gojo y Naohiro lanzaron sendos puñetazos. Pero Sukuna detuvo cada uno utilizando 2 de sus 4 brazos. Naohiro entrecerró los ojos. Está usando amplificación de dominio mientras incorpora una barrera directamente a su cuerpo. Sukuna compensaba la pérdida de fuerza física y de reservas de energía maldita utilizando las técnicas de Tengen. Incluso ahora. Era más fuerte que durante su primer combate contra ellos. Debían acabar con él antes de que siguiera fortaleciéndose. Kick. Con los 4 brazos de Sukuna ocupados, Naohiro lanzó una patada contra su torso. La boca inferior de Sukuna escupió sangre. ¡Bam! Gojo aprovechó el instante. Sujetó 2 de los brazos de Sukuna contra su pecho y le estampó un puñetazo con la izquierda directamente en el rostro. Slice. Slice. La pierna de Naohiro y el puño de Gojo estuvieron a punto de ser amputados. Los cortes atravesaron casi la mitad de ambas extremidades. Ambos comenzaron a regenerarse inmediatamente mediante técnica maldita inversa. Pero notaron que la curación era ligeramente más lenta. Aunque el dominio seguía funcionando a menor potencia. No al revés. Ella se convirtió en Yuji. Lo único que todavía la mantenía aquí eran estas cadenas. En cuanto desaparezcan, ella también desaparecerá. Y Yuji heredará todos sus recuerdos. Yuji es el nuevo Tengen. El recipiente perfecto. La fusión perfecta. Una sonrisa triste apareció en mi rostro. No podías poner las cosas fáciles, ¿verdad, Kenjaku? Miré hacia Tengen mientras apretaba con fuerza las cadenas. En cuanto las rompiera, el mundo cambiaría de formas imposibles de predecir. No tenía ni idea de si Yuji seguiría siendo el mismo después de recibir los recuerdos de alguien que había vivido más de 1000 años. Pero tenía que decidir. Respiré hondo. Inhala, exhala. Crack. Exterior del dominio interior de Yuji. Punto de vista en tercera persona. Yuji abrió lentamente los ojos una vez más. Todo el conocimiento de Tengen inundó su mente. Naohiro también abrió los ojos. Se cruzó de brazos. ¿Estás bien, chico? Yuji permaneció inmóvil, mirando al vacío. Finalmente habló. «Guau, ¿qué demonios es todo esto?» Gojo levantó una ceja. «Naohiro, ¿qué acaba de pasar?» En lugar de responderle, Naohiro miró a Yuji. ¿Eres Tengen, o eres Yuji? Yuji ladeó la cabeza. Creo que sigo siendo yo. Me siento igual que siempre, salvo por la absurda cantidad de técnicas y conocimientos de hechicería que aparecieron de golpe en mi cabeza. Chozo se incorporó de golpe. P. Como una bala apareció delante de Yuji. Lo sujetó por los hombros y comenzó a sacudirlo. Dime la verdad. ¿Sigues siendo Yuji? Yuji sonrió ligeramente. Sí. Antes de que alguien pudiera hacer otra pregunta, Naohiro habló. Tengen terminó fusionándose con Yuji. Eso significa que la vieja ya no existe. Ahora forma parte de él, y todo su conocimiento pasó a Yuji. No tengo ni idea del motivo, pero parece que su personalidad permaneció intacta. Será por la forma en que fue creado como recipiente, pensó Naohiro. En lugar de convertirse en Tengen. Era como si el cuerpo de Yuji hubiera vivido toda la vida de Tengen. Del mismo modo que, en la línea temporal original, su cuerpo recordaba automáticamente cómo Sukuna utilizaba la hechicería. Ahora era como si hubiera empleado durante siglos todas las técnicas de Tengen. Además, había heredado también su técnica.
En otras palabras, Yuji era ahora inmortal. Y, como nuevo Tengen, podía utilizar el nivel más alto de técnicas de barrera. Yuji se señaló a sí mismo. ¿Y eso qué significa para mí? Naohiro se rascó el cabello. Ya lo averiguaremos después. Por ahora necesito que repares las barreras de Japón antes de que el mundo entero se vaya al demonio. En vez de hacer más preguntas, Yuji simplemente asintió. Formó un sello con las manos y cerró los ojos. De repente, innumerables barreras comenzaron a expandirse desde la posición de Yuji. Crecieron con rapidez hasta cubrir distancias inmensas, volviéndose prácticamente invisibles. Tras unos instantes, Yuji bajó las manos. Sonrió. Fue mucho más fácil de lo que imaginaba. Si cualquier otro usuario de barreras hubiera intentado algo semejante, habría sido prácticamente imposible. La precisión y concentración necesarias para mantener una barrera sobre todo Japón eran absurdas. Pero Tengen llevaba haciéndolo más de 1000 años. El cuerpo de Yuji mantenía aquellas barreras de manera inconsciente, con la misma naturalidad con la que respiraba. Naoya rompió el silencio. Esto es rarísimo. Entonces, ¿este estúpido juego de exterminio ya terminó? Naohiro sonrió. Sí. Gojo lo interrumpió. No. Aún no. Todos lo miraron como si acabara de decir una estupidez. Pero él continuó. Todavía queda una cosa que quiero hacer. La mayoría seguía confundida. Sin embargo, Naohiro empezó a comprender. Gojo lo miró directamente. Han pasado muchísimos años, y nunca hubo un momento mejor para ponernos a prueba. Averigüemos de una vez quién es el más fuerte. El lugar quedó completamente en silencio. Gojo hablaba totalmente en serio. Tras unos segundos, Naohiro sonrió de oreja a oreja. Sí, suena divertido. Hagámoslo un evento. Dentro de un par de días nos veremos en Shinjuku para un último combate. Naoya alternó la mirada entre ambos mientras una gota de sudor recorría su frente. ¿Un evento? Naohiro sonrió ampliamente. Sí. Llamémoslo el enfrentamiento de Shinjuku. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.